Su lugar de trabajo asignado dentro de la comisaría se encontraba a unos pasos fuera de los vestidores generales, aunque, para ello, tenía que pasar sobre una muchedumbre de personas que no soportaba. A esta problemática, no tenía más opción que elegir el camino largo para llegar, que era conformado por algunos pasillos abandonados conectados entre sí. Dentro tenía algunos documentos que contenían alguna que otra información importante para un proyecto que se había estado planeando desde hace algún tiempo dentro de los altos mandos. Fue algo que se había pospuesto hasta hoy en la tarde. No tenía mucha esperanza en que aquello funcionase, pero un encargo del jefe era algo importante, más que otras responsabilidades. Arrastraba sus pies perezosamente en dirección a su oficina. No tenía mucho problema, le gustaba caminar, pero sentía un poco de desconfianza cada vez que pasaba por ahí. Intentó calmarse un poco haciendo algo, lo hacía a diario, murmuraba a veces, otras cantaba de una forma en que ella sola escuchase, aunque últimamente se había interesado mucho en las noticias de la tarde, antes de que saliera al trabajo. Ella pensó: Asesinatos, robos, secuestros. Realmente es imposible hacer el mundo un lugar mejor. Miró un momento sus piernas moverse sin mucha gracia. A este paso. Yo. Un zumbido azotó sus orejas en un alto contraste de frecuencia al que se encontraba. Balbuceaba sin parar por varios segundos. Su sentido interior se activó sin muchos problemas y mandó a su cerebro la dirección exacta del objeto. Arriba a la derecha. Lo miró con detenimiento. El ruido seguía. Era un altavoz, ambiguo para la época, yacía pegado en la pared, con pequeñas manchas circulares de óxido que empezaban desde la raíz y terminaban a mitad de camino a la membrana. También había algunos en el salón principal, pero aquellos sí eran más avanzados del que se encontraba delante de ella. Su luz roja se encendió desde dentro de todo el óxido que acumulaba. Una señal se había establecido, no del todo, por lo que aquellos ruidos revoloteaban dentro del lugar. Reconocía que era una pérdida de tiempo esperar a que eso funcionase, y sin pensarlo mucho, decidió seguir a su destino. No dudó un poco en encender un cigarro, lo colocó en su boca y comenzó a batallar para lograr que el encendedor barato que había logrado comprar antes de entrar funcionase. Esta mierda no enciende. Agentes. Su cuerpo se congeló, su mano tembló y ambos ojos se abrieron. Solo eso logró pensar. Volvió su mirada hacia atrás, pero no encontró nada. Juraba que lo escuchó al lado suyo, atrás de su hombro, pero simplemente el lugar hacía un eco de soledad. Observó el altavoz, seguía de color rojo, existía señal. ¿Qué fue eso? Se preguntó ella. Nunca había sentido tal cosa, pero... Jade. Aclaró la voz, ahora audible. La administradora de la oficina 20, se le comunica que debe presentar los documentos declarados y entregados a usted en 10 minutos. Gracias a todos por su trabajo. Parpadeó un par de veces y luego soltó un corto quejido. Solo era eso. Murmuró. Después de todo era un aviso, muy poca importancia le tuvo. Decidió seguir prendiendo el cigarro que había dejado, como si no hubiera sido nada del otro mundo. Cruzó el primer y segundo pasadizo sin muchos inconvenientes, no se topó con nadie en algún momento, pero seguía perdida en sus pensamientos. Inhalaba y expulsaba el humo del cigarro como si fuese una profesional haciéndolo. Jugaba con el cigarro en sus manos, no podía hacer mucho para entretenerse, al fin y al cabo. Sacó su celular para revisarlo, pero al instante concluyó en que no lo necesitaba. Aún seguía con las mismas notificaciones de la noche anterior, 5 de un grupo de texto y 2 correos considerados como spam por la misma aplicación. Lo apagó y guardó en su bolsillo junto con la caja de cigarros, tiró el cigarro al suelo y sin muchas cosas en mano siguió el recorrido. Terminando el tercer pasadizo, su teléfono comenzó a vibrar un par de veces. Conocía concretamente que era su jefe, y lo más seguro es que se haya enojado por no llevarle los documentos a tiempo. No pensaba en responder, pero quería dar al menos un mensaje de vida para pedir algo de tiempo. Los mensajes no obtuvieron cambios algunos, seguían los 5 del grupo. Hasta ahí todo venía normal, pero le pareció curioso ver 2 nuevos correos del mismo remitente en su buzón de entrada. Fue raro, después de todo, los únicos correos que recibía eran estafas muy obvias, pero aquello era diferente. Asunto. Ven, vive y crece con nosotros en el sector sur. ¿Qué es esto? Se preguntó y abrió el mensaje.
Nuestro amado sector sur te ha elegido a ti como una nueva habitante en la primera ciudad sin policías. Nuestro ministro de Seguridad se ha encargado que nuestro sector sea libre de actos delictivos, los primeros en la historia. No esperes más y ven a vivir con nosotros. Te estamos esperando. Hace un par de años el país había tenido una separación y ambos bandos se catalogaron con el nombre de sector. El sector norte, donde habitaba, tenía la peculiaridad de presentar algunos problemas con la delincuencia, en cambio, el sector sur no pecaba de aquellos problemas, por lo que, incluso, desecharon la idea de tener policías trabajando dentro. El texto solo era una transcripción de un antiguo comercial que salió cuando se destruyó la última comisaría, y sobre los escombros se construyó un hospital comunitario. En su momento fue una idea interesante, pero los cupos para viajar eran el triple de su paga mensual, quizás habrían subido al quíntuple de su precio. No entendió del todo el mensaje, ni por qué le habría llegado siendo que antes, en su momento más alto también le apareció el mismo anuncio. Confundida, salió y buscó el que continuaba. Esto es raro. Pensó. Asunto. 5 cuerpos encontrados sin órganos en las calles del sector sur. 5 cuerpos, 2 de ellos miembros de una familia, fueron encontrados sin vida en la calle norte, a unos metros cerca de la plaza central. 2 de los muertos eran niños. Alma Rodríguez, una pequeña de 6 años de edad. Oliver Sánchez, un niño de 4 años de edad, ambos con diferentes grados de putrefacción en el cuerpo. Asimismo, las personas mayores, Sebastián Bracamonte, un contador de 30 años, Celeste Cielo Bravo, una panadera de 23 años, y Matías Barrio Nuevo, un atleta de 33 años, también fueron hallados unos pasos al sur donde se encontraban los menores. Todas las víctimas faltan de un órgano vital para sobrevivir. Eso fue lo que aclaró Javier López, el jefe de la morgue y especialista en criminalística. El asesino tiene un conocimiento estúpido para la anatomía. En mis años nunca había visto algo así. Se especula que estos asesinatos fueron hechos por el llamado pesadilla de la noche que ronda en las calles, pero no hay fundamento alguno. La nota terminó con un sentimiento incómodo, plasmado en la cara de la chica que no se le ocurría palabra alguna. Tenía dudas. ¿Acaso esa noticia era reciente? Recordaba haber escuchado rumores sobre aquel ente un par de años atrás. Seguirá siendo el mismo. Aún no estaba nada confirmado, ni tampoco que aquella noticia fuera reciente. Cuando terminó el primer cigarro pasó al segundo, el tiempo leyendo aquel correo pasó volando, ya que, en menos de un par de minutos, estuvo frente a frente con la puerta de su oficina, parpadeó un par de veces. Sacó su llave personal y pasó dentro. No era muy destacable por su forma de ordenar las cosas, tampoco en el aseo, pero al menos dejaba todo lo importante encima de su mesa, tal como la información que debía de llevar. Encima de la madera de roble se encontraban unas 3 carpetas de diferente color, cada una tenía una anotación en la portada. La primera, color verde y con la palabra presupuesto, escrita con letra legible; la del medio, de color azul y con la oración lista de encargos, escrita con letra un tanto desordenada; y la última, de color rojo, víctimas. Aquella palabra tenía una tipografía diferente, hecha a computadora. No entiendo del todo el pensamiento del jefe. Pensó, a decir verdad, ella nunca había leído los documentos, opinaba alguna que otra cosa sobre ello, como el de color verde, o incluso el de color rojo, lo entendía a medias sin necesidad de leerlos, pero ¿y dónde quedaba el color azul? Quizás el jefe se molestaría si los leyera, a tales extremos de despedirla, pero eso era pensar en grande. Agarró las carpetas y las puso entre sus manos, en un intento de que no se cayeran las hojas que estaban dentro. Así, tomó el rumbo hasta la oficina de su jefe, al final del pasillo. Todo esto no sin antes dejar su caja de cigarros junto a su encendedor. No tomó demasiado tiempo presentarse y tocar para que la dejen entrar. Los minutos eran oro, y aunque despreciaba su trabajo, el sermón del jefe era lo suficiente para ponerla a trabajar de verdad. Siguió tocando un par de veces más hasta que una voz, imponente y elegante, pudo escuchar. Es suficiente, pasa. Sin mucho temor abrió la puerta en silencio, sin dejar de agarrar las carpetas entre sus manos, pasó de puntillas y la cerró nuevamente.
El lugar yacía oscuro, podía divisar algunas cosas con el sol que penetraba a través de las cortinas, pero era sobrado para poder pasar sin caerse de todos los archivos, iguales a los que tenía en sus manos, tirados por el suelo. El penetrante sonido de algo inhalando profundamente ahogó el lugar lleno de inconformidad, mantuvo el aire un par de segundos para después exhalarlo, tosió su enorme voz y empezó a hablar con un tono educado. Parece que te había mencionado que ningún oficial sobre mi mando debe de fumar, hasta aquí llega el olor de tu cigarro. Dio una pausa. Deja las carpetas sobre mi escritorio, debemos de hablar sobre algo importante, tú y yo. En ningún momento el jefe se había dado vuelta para verla a los ojos, simplemente su silla seguía mirando hacia la visible cortina de color mostaza. Jade dejó los 3 expedientes llenos de hojas donde fue mencionado, los 3 como los había encontrado sobre su mesa, verde, azul y rojo. Algo importante. Repitió ella. ¿Qué es lo que desea hablar conmigo, señor? No dudó en optar un vocabulario formal frente a él, era un veterano y su temperamento no era el mejor de todos, repetidamente manifestaba vulgaridades de los demás, para ella, una mala persona que no debía de molestar. Recientemente, a todos los participantes de la policía, ya sean nuevos o veteranos que se han jubilado, les llegó a su correo electrónico 2 mensajes que hablan del sector sur. Tengo entendido que fue a la misma hora, ¿a ti también te llegó? Asintió con la cabeza de forma positiva. El primero que llegó fue a las 1:25 de esta tarde, es una transcripción de un comercial de hace 4 años, en el cual se resume el sector sur como un supuesto paraíso. Hizo una pausa. El siguiente, enviado a las 1:26, es una noticia, la cual no puedo decir con seguridad si es reciente o antigua. Aún seguía sin entender al punto que su jefe quería alcanzar, sabía de lo que estaba hablando, pero parecía una repetidora diciendo lo mismo que le había llegado a su correo. Opino lo mismo. Respondió educadamente. Aún no hemos podido dar con el autor de esta información, o si es una broma de mal gusto, pero, si esto es verdad, y esta noticia resultara ser reciente, puede que estemos en un problema mayor al que podríamos especular. El jefe no cambió su expresión o su posicionar en ningún momento, tal como una piedra, seguía observando su cortina, como si aquel pedazo de tela fuera más importante que aquella chica. Hace unos días, Continuó. recibí una petición para hablar con el mismo alcalde del sector sur, le pregunté sobre aquello a algunos compañeros de mi rango militar, y me contestaron que también habían recibido el mismo papel. El alcalde. Sí, el mismo. Respondió. Pensé en negarme en un principio, incluso ya me estaba preparando para escribirle una carta para rechazar la oferta, pero con aquella noticia, ya sea antigua o nueva, no duden en enviarle un mensaje con una idea que no podría rechazar. Una idea que me involucra a mí. Esto tiene mala pinta. Pensó sin mucho entusiasmo en esa idea que no podía rechazar. Estoy seguro en que el alcalde no querrá que se construya una comisaría en su sector, después de todo, aquel anuncio que promocionó hace años sigue estando en pie, por lo que la idea de levantar una unidad abierta al público estaba descartada en un inicio. La ignoro completamente. Un pelotón también quedaba descartado, quizás aún no lo sepas, pero los habitantes del sector sur tienen un odio profundo hacia los policías, parece que les han lavado el cerebro. Según la conversación iba fluyendo, a su cabeza habían llegado algunas ideas, algo disparatadas, pero que tenían lógica. Al fin y al cabo, sintió algo raro en su cabeza, como si esta conversación con su jefe era algo que ya había ocurrido antes, o eran todas las veces en las que le llamaba la atención. Y la última idea fue la que elegí yo. Aquí viene. Pensó. Todo consiste en enviar policías encubiertos al sector sur, estando comunicados las 24 horas del día, mandando información de cualquier cosa que se pueda encontrar. ¿Y yo? Tomó la palabra por primera vez, después de un largo tiempo. Estoy dentro de esa idea. El jefe dio una pequeña carcajada silenciosa, ella pudo escucharlo. Afortunadamente para ti, Jade, tu trabajo será un poco diferente, te enviaré los detalles a más tardar en una semana cuando estés dentro de ese sector, pero por lo pronto, deberías de organizar tu equipaje, también irás de encubierto. Esto ahora tiene muy mala pinta. No puedo negarme. Preguntó ella. Es una orden, oficial. Respondió sin mucha emoción.
Además es un buen lugar para vivir, asegúrate de aprovechar todo el tiempo que puedas. Lo dudo. Salió del trabajo más temprano de lo usual, tenía un par de días libres para empacar sus cosas e irse a vivir durante un tiempo en el sector sur. ¿A qué quiso referirse con un trabajo diferente? Divagó en su mente, le agradaba el sector norte, y mudarse de un momento a otro era un poco extraño, y salía de su rutina. Fue a mitad de camino cuando su celular, atrapado en su bolsillo, empezó a temblar, y el característico ringing de llamada la asustó. Dio una ojeada al nombre, pero no le gustó lo que vio. ¿Quién es? Respondió. ¿Pasa algo? Usualmente respondes mis mensajes temprano. Ah, madre. Dio un suspiro. Pues, pasó algo. ¿Algo importante en el trabajo? Podría decirse que sí. Su madre suspiró en la llamada. Asegúrate de visitarnos pronto, tu padre y yo necesitamos hablar contigo. Sí, madre. Solo espero las vacaciones de trabajo para ir. Que así sea, adiós. La señora al otro lado del teléfono cortó abruptamente la llamada, la chica quedó viendo el aparato durante unos cuantos segundos con una mirada afligida. Supongo que hubo tiempos mejores. Fue su último pensamiento.